Bueno, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el diseño de las armaduras y cerchas. Ya hemos hecho en clases anteriores tanto el cálculo de armaduras por nodos, ya hemos visto cómo se pueden simular las armaduras, pero ahora vamos a ver cómo las vamos a diseñar dependiendo de las condiciones que podamos tener en algún lugar. Es decir, vamos a partir del espacio que tengamos, qué tipo de condiciones climatológicas podamos tener para poder conocer realmente cuál es el mejor tipo de armadura o cercha que se puede ocupar. Como conceptos generales, vamos a ir viendo número uno, el claro. Todos conocemos qué es el claro, pues es el espacio o la distancia que existe entre los nodos más lejanos. Cuando una armadura está soportada por muros, generalmente se considera el claro como la distancia que va a existir desde un muro de carga hasta el otro muro de carga o desde donde vamos a tener cada uno de los soportes. Si la armadura lo vamos a tener en cuenta como un elemento hecho por columnas en los extremos, cada uno de los dos extremos vamos a medir la distancia que exista de extremo a extremo y ese va a ser nuestro claro. El claro lo podemos representar tanto en metros como en pies. El peralte es la distancia vertical que existe desde la cumbrera. Vamos a conocer ahorita más adelante qué es la cumbrera, pero para los que recuerdan, la cumbrera es el punto más alto que tiene lo que es la armadura y desde lo que es la línea de los apoyos de la armadura. Es decir, desde el elemento horizontal hasta el punto más alto, eso se conoce como peralte o distancia de altura. Y la inclinación es el ángulo que tenemos con respecto a la pendiente o caída que va a tener nuestro techo. La inclinación de un techo se puede expresar en diferentes maneras. El método más común es representarlo como una relación de peralte o conocido también como relación de pendiente. Por ejemplo, podemos decir que una inclinación de un medio indica que una armadura tiene como peralte la mitad de su claro. Es decir, si tuviéramos un claro, es decir, una distancia de elemento a elemento de 14.6 metros y vamos a tener una inclinación a media a medio peralte, significa que el peralte deberá ser una cuarta parte de ese claro, es decir, los 14.6 entre 4, 3.6 metros. A eso se le conoce como inclinación. Para ser más claros, vamos a ver cómo lo vamos a poder encontrar esa proporcionalidad. La inclinación es literalmente el ángulo que podemos encontrar. Voy a... Es el ángulo que va a existir desde donde vamos a tener nuestro claro. Recuerden que aquí el claro está representado por la letra A y el peralte está representada por la letra B. Esto va a ser el ángulo. La distancia o abertura que exista desde el tirante que representa el claro hacia los elementos que representan el peralte o elemento que va a llegar hasta la cumbrera, teniendo el punto máximo como cumbrera. A este ángulo se le conoce como inclinación o también como pendiente. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo podemos calcular como la tangente del peralte como la tangente del peralte entre el claro. Por ejemplo, en este caso vamos a ver, otro método, como lo estamos viendo, es determinarlo mediante ángulos. Los ángulos más comunes son de 30 o 45 grados, como el que tenemos en nuestras escuadras. Para armaduras simétricas, la base es la mitad del claro, aquí lo podemos ver. Esto es la mitad del claro. Y lo que sería la inclinación lo estamos representando precisamente como esta relación que existe entre el peralte y el claro. Aquí tenemos una tabla representativa de la mayoría de pendientes o inclinaciones que podemos tener. Vamos con la que sería más agresiva. Cada una de ellas genera una cantidad de fuerza o de elemento a sostener. La más común a utilizar es la de 30 grados, esta de acá. Esta es la más común a utilizar. Sin embargo, también existe la relación de 1 a 1 medio, cuando aquí tenemos literalmente, tenemos el claro, digamos que el claro tuviéramos 10 metros y de cumbrera tenemos 5 metros, la relación es de 1 a 2, 10 metros de claro y 5 metros de cumbrera, eh, tendríamos una relación de 1 medio o de 1 a 2, entonces el ángulo que tendríamos sería de 45 grados. En ese sistema, lo que nos vamos a estar dando cuenta es que esta relación, si bien vamos a tener un ángulo de 45 grados,
El problema que vamos a tener es que vamos a tener que soportar grandes cantidades de carga de viento, debido a que tenemos mucha altura en lo que es la parte de la cumbrera o en el peralte. El viento que vamos a tener que soportar sobre estas caras va a ser muy grande, por eso no se recomienda tener ángulos tan grandes. Lo recomendable es que trabajemos entre 30 grados, es decir, con relaciones de 1 a 3.46 o con las relaciones de 1 es a 1/4. Estas serían las dos mejores opciones, donde el ángulo es de 26 grados con 36 minutos. Es decir, que aquí tengamos, por ejemplo, los mismos 10 metros y en el peralte ya no tengamos los 5 metros, sino tengamos una cuarta parte, es decir, 2.5. La relación de 1 a 4. 10 metros de claro, 2.5 de peralte. Entre esta relación y esta relación, que son los 30 grados, serían las dos mejores opciones. Voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo. Digamos que tuviéramos como elemento, tuviéramos 12 metros de claro. Si tuviéramos 12 metros de claro, ¿cómo sacaríamos cuánto va a ser nuestro peralte? Muy sencillo. 12. Queremos saber, sabemos que el claro, que es el valor de A, vale 12. Y sabemos que el ángulo que vamos a obtener, queremos valores entre 30 y 26 grados. Voy a ocupar en este caso el ángulo de 30 grados. Entonces, nos quedaría como 12 arco tangente de 30 grados. Prácticamente esto no cambiaría. 12 arco tangente de 30 grados. Hacemos la operación directamente con su calculadora. 12 arco tangente o tangente a la -1 de 30 grados. Y todo, aquí está listo. Voy a colocarlo bien. 12 tangente de 30 grados y todo esto dividido sobre 2. Aquí podríamos encontrar, eso es para trabajarlo con una relación a 1/4 o trabajarlo a relaciones de 1 a 3,46. 12 tangente de 30 grados divididos entre 2, tendríamos, si tenemos 12 metros de largo, lo máximo que podríamos tener de peralte serían 3.46 metros de altura. Sería con esta relación, 3.46 metros de altura. Para tenerlo con respecto a 1/4 es mucho más sencillo. 12 entre 4, 3 metros. O si quieren hacer la operación mucho más sencillo, dividen 12 entre 4 y tienen el peralte, les da 3. 12 entre 3.46. 12 entre 3.46 y les queda un peralte de 3.46 metros. Bueno, entonces si no tenemos ninguna duda, pues yo creo que ya entendimos más o menos cómo funciona. Aquí donde dice la inclinación, dependiendo qué inclinación queremos escoger, lo que yo tenga de claro lo divido entre el número que dice acá. Si dice claro entre 1/4, divido entre 4, divido entre 3.46, entre 3 o entre 1/2. Si quiero una poca inclinación, si yo tuviera 10 metros, los 10 metros lo divido entre 8. Los 10 metros dividido entre 8 y tendría son un peralte de 1,25 m. Si lo quiero en este caso, que tenga un ángulo de 45 grados, los 10 lo divido entre 2 y me quedarían 5 metros de alto. Bueno, ¿qué partes va a tener la armadura? Todas las armaduras, como los hemos visto en las diferentes clases, existen de varios tipos, varias formas, y que cada una cumple diferentes funciones. Pero vamos a ir viendo las partes en general. El punto más alto que vamos a tener dentro de la armadura se le conoce como cumbrera, como lo habíamos visto en el anterior. Esta es la cumbrera. Peralte, la distancia que existe desde el elemento horizontal hacia la cumbrera. Claro, la distancia que existe de extremo a extremo o de soporte a soporte. Vamos a conocerle como cuerda superior al elemento que está uniendo desde los soportes hasta la cumbrera. Cuerda superior, el elemento que va desde los soportes hasta la cumbrera en ambos lados.
Los elementos que van verticales los podemos conocer como paneles y los elementos que van de manera inclinada, como lo podemos ver, se conocen como, los que van, perdón, de manera transversal, que son estos, se conocen como largueros y los que van después de la armadura uniendo a cada elemento se conocen como viguetas. Esa sería la conformación de un elemento o de una armadura nominal. Para ser más claros, cuerda superior. Elías, no sé si me puedes apoyar con leyendo los primeros dos conceptos. Buenas tardes. Cuerda superior. La cuerda superior consta de la línea de miembros más alta que se extiende de un apoyo a otro pasando por la cumbrera. Para armaduras triangulares, el esfuerzo máximo en la cuerda superior ocurre generalmente en el miembro contiguo al apoyo. Cuerda inferior. La cuerda inferior de una armadura está compuesta por la línea de miembros más baja que va de un apoyo a otro. Como la cuerda superior, el esfuerzo máximo en la cuerda inferior de armaduras triangulares se establece en el miembro adyacente al apoyo. Gracias, Amudio. Sí, que No sé quién me puede apoyar con los siguientes cinco conceptos, que son más pequeños. Georgie, ¿puedes hacer favor? Sí, sí. Dice, son los miembros que unen las juntas de cuerda superior e inferior y dependiendo de sus posiciones se llaman verticales o diagonales, tirantes. En base al tipo de esfuerzo, son los miembros sometidos a tensión. Puntales. En base a tipo de los esfuerzos, son miembros sometidos a composición. Junta de talón y cumbrera. La junta en el apoyo de una armadura triangular se llama junta de talón y en el tipo más alto se llama cumbrera. Nodos. Son los puntos en donde se unen los miembros del arma con la cuerda superior e inferior. Gracias, Georgie. Bueno, esta sería una pequeña descripción de las partes de la armadura. Vamos a terminar con lo que es la nave. Como lo vimos en la imagen anterior, la nave va a ser la distancia que existe de eje y eje, es decir, el espacio total. Si multiplicamos el claro por la nave, pues vamos a tener la superficie a cubrir. La nave es la porción de un techo comprendida entre dos armaduras o más armaduras, puesto que los largueros del techo se extienden a lo largo de una armadura. Panel es aquella porción de una armadura que se encuentra comprendida entre dos juntas consecutivas o cuerdas superiores, como lo podemos saber dentro de los nodos. Y por último, larguero. Esta es una parte muy importante. Larguero es la viga que va de una armadura a otra, descansando en la cuerda superior. Repito, larguero es la viga que va de una armadura a otra descansando en la cuerda superior, como lo podemos ver en este punto, es este elemento, el larguero. Normalmente va incrustado o con remaches o con uniones por pernos. En el caso de madera, normalmente se recomienda hacer uniones para que tengamos una mejor fijación. Uno de los tipos más comunes estructurales de techos se muestra en la figura que estamos viendo, que es una tipo Howe. Tenemos una armadura tipo Howe y en la figura siguiente vamos a ver precisamente otra situación como la podemos encontrar el larguero. Aquí está. De otra manera, consiste en prolongar la cubierta del larguero a larguero, omitiendo las viguetas del techo. Es decir, este elemento lo que hace es que las cargas que tenemos las va transmitiendo de manera longitudinal a través de la nave. Por eso es muy importante este larguero. Tanto en este sistema, donde tenemos viguetas superiores, aquí nos podemos dar cuenta que tenemos viguetas superiores. Esto normalmente cuando queremos poner tejas, sobre el larguero se colocan las viguetas y ahí sí ya se puede colocar lo que es una cubierta o tejas. En el caso de que si solo vamos a colocar una cubierta, por ejemplo, vamos a colocar un tipo de enlonado de más,
Sobre el mismo larguero ya podemos colocar la cubierta. Y en el último sistema, sobre la cuerda superior ya no se colocan largueros. Vamos a ver que otra forma de poder hacer ese sistema es que de donde esté la cuerda superior coloquemos viguetas como como si hubieran sido rastreles. A estos elementos también se le pueden conocer como rastreles. Colocamos sobre las cuerdas superiores las viguetas o rastreles y de ahí la cubierta. Para que quede más claro, lo que estamos viendo es lo siguiente. Si nosotros queremos poner un techo acá, ¿qué es lo recomendable? Pongo largueros, como lo podemos ver en esta aplicación, y sobre este largueros colocamos viguetas y sobre las viguetas colocamos el techo. O sobre los largueros colocamos una lámina, como puede ser triplay, y sobre esa colocamos el techo. Y por último, no colocamos largueros, pero colocamos viguetas, es decir, no se colocan largueros, pero se colocan viguetas directamente sobre el elemento y esto ya generaría nuestro techo. Como detalle complementario, vamos a ver que cada tipo de armadura que se deba de utilizar para un edificio depende directamente, número uno, del lugar donde se va a hacer y del número de paneles que se quiere ocupar. El número de paneles en una cuerda superior se determina por el claro permisible de los materiales que soporta el techo y la longitud de la cuerda superior. Es decir, va a depender mucho para poder conocer cuántos largueros o cuántas viguetas vamos a colocar, depende de la carga permisible, como lo dice, de la carga permisible que tengamos y número dos, de la cantidad de cargas que se tengan para poder soportar el techo. Para los tres modos anteriores que estuvimos viendo, la longitud entre paneles comúnmente usada, vamos a ver que cada panel normalmente va a estar separado entre 1.52 y 2.43 metros. Repetimos, la distancia que va a haber entre panel y panel, esta abertura entre panel y panel, puede haber una distancia nominal, ¿sí? Entre 1.52 a 2.43 metros, ¿sí? Para el primer tipo. Para el segundo tipo, eso es cuando tengamos ese tipo de sistema. Para el segundo tipo, de 2.43 a 3.45 y para el último tipo, donde no se ocupan largueros, de 1.52 a 1.83 metros. Nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos sistemas, sea con largueros y viguetas, sea con únicamente largueros o sea con únicamente viguetas, depende mucho qué tipo de sistema tengamos, para cada cuánto vamos a colocar paneles. ¿Cuál es el más recomendable? Si se dan cuenta, casi todos manejan distancias de 1.52 a 1.43 y el que permite más claros, espacios más grandes, es el que no se le coloca viguetas, sino que directamente desde donde se colocan los largueros, colocamos las cubiertas. Antes, una armadura pues es una construcción reticulada conformada generalmente por triángulos, pero estos triángulos se recomiendan que sean lo más simétricos posibles, porque eso va a poder generar la creación de armaduras típicas para puentes, cerchas o torres de transmisión, como lo podemos ver. Una armadura es una configuración estructural de elementos, generalmente soportada por sus extremos, directamente de claro a claro, y formada por serie de miembros rectos y conectados directamente uno sobre otro. Vamos a ver que existen tres tipos de configuración. La primera se conoce como configuración completa. Estamos viendo de izquierda a derecha. Configuración completa. Es aquella que se compone del número mínimo de miembros necesarios para formar una estructura hecha completamente de triángulos. Repito, es aquella que se compone del número mínimo de miembros necesarios para formar una estructura hecha completamente de triángulos. Aquí no, se borró una pequeña línea, pero aquí iría una línea. Esta sería una configuración completa. Si nos damos cuenta, tenemos únicamente triángulos del tipo escaleno. Todos los triángulos son homogéneos, iguales. ¿En qué sentido? Tienen el mismo ancho y el mismo peralte. Todos tienen esto y esto. Esto genera que la relación tanto en fx como en fy sea exactamente la misma.
Configuración siguiente, la que es incompleta, es un entramado no compuesto totalmente de triángulos. Para cargas simétricas, esta configuración puede ser estable, pero si la carga es asimétrica, es decir, si vemos que tenemos cargas de diferentes tamaños, vamos a tener una distorsión que puede provocar una falla. Una configuración incompleta se considera que es inestable y siempre se debe de eludir. ¿Cuáles son las que son incompletas? Son estas dos, las que son incompletas. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que les hace falta? Les hace falta un elemento, una cuerda, que una de manera diagonal esos dos elementos. ¿Qué pasa al no tenerla? Si estas dos cargas son iguales, si las dos cargas que tenemos son iguales, tanto esta como esta son iguales, no hay ningún problema, se transmiten de manera uniforme sobre estas vigas. Y así como se transmiten de manera uniforme, este travesaño generalizado absorbe por flexión todas las cargas. Sin embargo, si las cargas son diferentes entre esta y esta, tenemos cargas diferentes, vamos a ver que nuestro cuerpo no trabaja de la misma manera. Si tenemos de un lado más que menos, vamos a ver una ruptura dentro del travesaño por la misma flexión. Tampoco, ni es recomendable que sea incompleta, pero tampoco va a ser recomendada que sea como el último tipo, que es la redundante. Una configuración redundante es un entramado que contiene un número de miembros mayor al que se requiere. Es decir, estamos poniendo más elementos de los requeridos. En la armadura, como se muestra en la figura, si se dan cuenta, aquí debes de tener solo una diagonal, tenemos dos diagonales. Igual pasa cuando, por ejemplo, queremos hacer una armadura y complementamos con jabelgas o con travesaños, es decir, le coloco aquí una viga más y aquí una viga más. Para muchos de ustedes que alguna vez han utilizado algún simulador para hacer puentes, me imagino que alguna vez han descargado algún tipo de juego tipo APK, donde pueden simular para hacer puentes y te dice una cantidad mínima, se han de dar cuenta que lo necesario es hacerlo precisamente con la cantidad necesaria, ni más, como en este caso, ni menos. Aquí, al tener estos elementos, tanto tener dos elementos travesaños, lo único que estamos generando es que tengamos más peso por la misma armadura. Es decir, la transmisión de esta carga y de esta carga, correcto, se subdivide ahora en 3 puntos diferentes, 1, 2, 3, pero esa situación lo único que está significando es que si antes tenía un elemento acá, ahora al tener dos hay que tener en cuenta 2 pesos más a lo que yo tenía con respecto a este. El uso de armaduras. Cuando un claro es demasiado grande para el uso económico de vigas o vigas armadas, generalmente pues estamos ampliando armaduras. Aquí tenemos el ejemplo de un puente construido en Inglaterra. Este puente lo que tiene es un elemento, tiene un elevador, como lo pueden observar en ambos lados. Es un elevador por cuerda, aquí de este lado y de este lado, para que puedan pasar por él barcos. Cuando no requieren pasar barcos, automáticamente este puente llega a su nivel original, que es este. No sé si lo logran ver todos. Aquí está. Este es el nivel original del puente, pero cuando va a pasar un barco por un mismo elemento de elevador, tensiona y eleva lo que sería la armadura central para que puedan pasar por él barcos. Las armaduras se pueden emplear no solo para techos como puentes, pero principalmente lo que la función es poder tener una armadura para tener un claro. ¿Cuáles son los claros más comunes? Los claros comunes van desde los 12 hasta los 15 metros, con las armaduras más comunes que existen, y con armaduras más específicas, como en este caso, que van desde los 90 hasta los 120 metros. Para este caso, las armaduras siguen siendo lo mismo. La diferencia es cuál es el tipo de armado y cómo se van colocando las cuerdas. El colocar una cuerda tipo arco, como lo vemos en este caso, aquí tenemos una armadura tipo Warren, que tiene un arco en la parte superior, la capacidad de carga está sostenida tanto por el elemento de arco como por la armadura. Las armaduras funcionan como vigas que resisten cargas que producen flexiones y trabajan, como hemos repetido muchas veces, bajo tensión y bajo compresión. Ya hemos visto varias veces cuáles son los tipos de armaduras comunes. Ahora que vamos a estar en la parte de diseño, vamos a ir viendo cada una de ellas. Número 1, vamos a encontrar las armaduras tipo A. Es la armadura más sencilla, donde ponemos un triángulo isósceles y un tensor en el centro.
Después viene la armadura de montante maestro. Esta es muy ocupada principalmente y lo pueden checar en toldos. Cuando ustedes compran un toldo prefabricado, normalmente es el tipo de armadura que trae el techo. ¿Qué es lo que traemos? Vemos que es una armadura tipo a la cual estamos agregando 2 travesaños más, 2 elementos, para que se pueda sostener de mejor manera, para que se generen triángulos. Todos los triángulos tenemos 2 del mismo tipo y otros 2 del mismo tipo. Aún así, aunque no lo crean, el área existente dentro de este triángulo, de esos 2 triángulos, es la misma que existe en estos 2 triángulos. La siguiente armadura, capaz sea una de las más ocupadas, es la armadura tipo Warren, que eso ocupamos triángulos, normalmente todos con ángulos de 30 grados máximo o hasta 45 grados. Es la armadura más ocupada. No tenemos elementos, este, no tenemos elementos verticales, únicamente puros inclinados, como nos podemos observar. Nos puede servir tanto con un elemento plano en la parte superior, como también con un elemento tipo arco. Se le puede agregar un tipo arco aquí arriba y también va a dar muy buena solución. Después viene el tipo Howe, que es muy parecida a la anterior o a la Pratt. Son muy parecidas tanto la Howe como la Pratt. Sin embargo, aquí nos vamos a dar cuenta que sí tenemos listones de manera vertical. Tanto en la Howe como en la Pratt tenemos listones verticales que complementan a la armadura Warren común que podemos tener. Es decir, que aquí es como si nos agregáramos aquí listones de manera vertical para complementar nuestro elemento. Después viene la armadura Fink. Esta armadura Fink es una armadura que utiliza triángulos diferentes. Normalmente se ocupan cuando las cumbreras son muy altas. Cuando queremos tener cumbreras muy altas, esto es lo recomendable para que no tengamos elementos de tanto peso y en la parte central quede lo más vacío y eso permita que el propio peso de la armadura no sea tan elevado. Viene también la armadura tipo belga. Si se dan cuenta, la armadura tipo belga es lo inverso a la armadura tipo Pratt. Es muy parecida, es una Warren invertida. Chequen, es una Warren, esta es una Warren que está al revés. Es una de estas que se encuentra de manera inversa. Tenemos en el punto máximo un triángulo, que como lo podemos observar, y no tenemos elementos verticales. Únicamente tenemos un listón central vertical y todos los demás con puros triángulos. Esta misma armadura belga la podemos convertir en una armadura tipo dientes de sierra, muy ocupada para naves o bodegas industriales o para guardar alimentos. Esta armadura tipo dientes de sierra, si se dan cuenta, tenemos una pendiente nominal. De vez de que tengamos una cumbrera, generamos cumbreras separadas. Esto se ocupa cuando en la nave podemos poner aquí, entre elemento y elemento, podemos colocar uniones para poder captar agua. Eso es fundamental cuando queremos tener también captación de agua, porque dentro de cada elemento podemos tener elementos captadores de agua y mandarlos a cisterna. Y por último, otro elemento muy común, principalmente hasta para lo que son las casas de campaña, también es la armadura tipo tijera. Nos damos cuenta de 4 triángulos, 2 escalenos y 2 del tipo isósceles, como lo podemos observar. Ese tipo de elementos sirven cuando el tipo de cargas no van a tener un cielo raso. Si vamos a poner un cielo flotante o un techo falso, como lo queramos entender, esta no es recomendable debido a que los elementos están muy por encima de lo que sería la parte horizontal. Para poder elegir una armadura, es importante tener en cuenta pues varios de los conceptos que hemos estado viendo. ¿Cuáles son los importantes? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Número 1, la inclinación o declive. Es decir, que tengamos en cuenta qué tanto vamos a tener de peralte versus el claro. Es algo muy importante. Si le ponemos muy pequeño, sube el costo. Si te ponemos muy grande, tiene que aguantar muchas cargas de viento. Número 2, el material de la cubierta. ¿Qué tipo de material vamos a ocupar? Si vamos a colocar una cubierta liviana, una cubierta pesada, que vamos a colocar cualquiera de los dos, el efecto arquitectónico que tengamos, es decir, qué tanta estética podamos generar. Si nos damos cuenta del tipo de formas, hay algunas de ellas que se ven más prolijas y otras que se ven sobre llenas de elementos. Otro elemento importante es el clima. El clima no solo es en la parte de vientos, sino también es una parte importante de tener en cuenta en
¿Cómo se va a drenar la lluvia? La retención de nieve o hielo, dependiendo del lugar. Si recordamos, hace tiempo San Cristóbal sufrió una granizada muy fuerte y muchos de los techos, precisamente por no tener un buen dren tanto de hielo como de agua, se van desfondando los techos. Por eso es recomendable siempre tener en cuenta qué espacio vamos a tener y que los claros tengan un buen nivel de inclinación para que no tengamos tanto problema con ese tipo de situaciones. Si le ponemos también mucha pendiente, caemos en el problema de que el viento va a generar mucha corriente de aire y por ende también mucha presión. La proporción de una armadura es una de las propiedades de la armadura capaz más importantes. La proporción es un término que se aplica solamente en armaduras en las que van a tener dos vertientes, es decir, que vamos a tener dos caras y vamos a tener una cumbrera. Aquí estamos viendo precisamente cuándo vamos a aplicar la proporción de una armadura. Y por último, la separación de armaduras. Un espaciamiento de armaduras relativamente corto produce cargas más pequeñas, es decir, que si colocamos muchas armaduras, como lo vimos en esta imagen, si colocamos muchas armaduras, recuerden que aquí tenemos varias armaduras. ¿Cuántas tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armaduras. Esas armaduras que aquí tenemos, si las colocamos muy cerca, las cargas en consecuencia se vuelven más pequeñas. Pero en consecuencia también tenemos mucho más peso porque le pusimos más armaduras. Para las armaduras comúnmente usadas, la separación entre cada una de ellas debe de oscilar entre 4.2 y 6.7 metros. Repito, la distancia entre cada una de las armaduras debe de oscilar entre 4.2 y 6.7 metros. Las armaduras con claros mayores de 9 metros, cuando tengamos claros más de 9 metros, debemos de espaciarlas proporcionalmente 3.6 metros entre armadura y armadura. Y para claros de prácticamente 18.3, podemos espaciarlas hasta 5 metros. Prácticamente la relación que estamos teniendo es por cada, por cada metro de claro, por cada metro de claro, yo lo debo de dividir entre 2.5, es decir, si yo tengo 10 metros de claro y divido entre 2.5, la distancia que puedo tener entre armadura y armadura puede ser de 4 metros. Claro, en este caso se acuerdan que claro lo había puesto con la letra A. Si al claro yo lo divido entre 4, lo que estoy obteniendo es la distancia de armadura a armadura. Por ejemplo, si yo tuviera una distancia de 18, 18 entre 4 tendría una distancia máximo de 4.5 metros. La separación para armaduras comúnmente más usada cuando tenemos valores muy pequeños es de 7 metros. Ese sería el máximo valor. Si su valor les está dando más de 7 metros, es necesario volver a calcular o poner algún elemento mayor. Lo máximo que les puede dar son 7 metros. Yo les recomendaría que trabajen con esta pequeña formulita. Claro, dividida entre 4. Y recordar que lo máximo que pueden estar separadas son 7 metros. Bueno, vamos a proponer que aquí tenemos 16 metros de claro y que la nave tenemos 50 metros de largo. Dividimos el claro, los 16 metros entre 4. Entonces, dice que debemos de tener de espacio entre cada uno de estos, entre cada una de estas armaduras, por lo menos debemos de tener 4 metros. Dividimos Pero, los 50 metros entre 4 y necesitaríamos 12.5 armaduras, es decir, en estos 50 metros me están pidiendo 12.5. O puedo poner 12 o puedo poner ¿cuántos? 13. Dime. pero entonces sería la división solo de un lado, sería en el lado más largo, ¿no? Serían los 50 metros, porque si No, dividimos no, 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 no. 16, Depende de la armadura. depende de la armadura. Es que lo que está haciendo la carga no es recuerda que aquí no estamos poniendo el claro. Si nosotros hubiéramos puesto el claro de esta manera, lo tomaríamos como 50 metros. ¿Sí me entiendes? Si aquí hubiéramos Sí. puesto sobre los 50 metros la cumbrera, ahí sí, hubiéramos dividido 50 entre 4 y nos hubiera salido cuánto iba a quedar de distancia aquí. Pero recuerda que no debe ser mayor a 7 metros.
Ya ahí. ¿Sí? ¿Ya me entendiste? Si Sí, debemos de buscar que la armadura no esté en la parte con mayor claro. Si tenemos dos claros, como en este caso que son muy abruptos, que estoy proponiendo uno de 16 y uno de 50, proponer el claro menor. No voy a proponer el de 50, propongo el de 16. Los 16 lo divido entre 4 y me queda que va a quedar a 4 metros. Ahora sí, 50 metros entre 4 metros me da 12.5. Yo puedo poner o 12 o puedo poner 13. La realidad es que van a tener que poner 13 elementos. ¿Y por qué 13 elementos? Porque recuerden que vamos a ir contando. Empezamos con una armadura, vamos a tener 12 huecos y después de 12 huecos vamos a volver a terminar con otra armadura. Entonces, ¿cuántas armaduras vamos a ocupar en total? 13 armaduras. ¿Y a qué distancia quedarían? Para sacar la distancia, ahora sí real, los 50 metros divididos entre, no voy a ocupar sí estoy ocupando 13 armaduras, pero no van a quedar 13 huecos, únicamente van a quedar 12 vacíos, un número menos de vacíos. Los 50 entre 12 significa que mi armadura va a quedar, cada armadura va a estar colocada a 4.16 metros. De acá para acá, 4.16, 4.16, 4.16, 4.16 y 4.16. ¿Y cuántas armaduras ocupamos en total? 13 armaduras. ¿Dudas?